Buenas tardes a todos. Buenas Buenas tardes, tardes, Inge. Buenas tardes, Inge. Buenas Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas, ingeniero. Muchas gracias por asistir. Buenas tardes. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Entonces, la clase pasada habíamos empezado a ver ya unos pequeños conceptos acerca de la cinemática, que es el primer gran capítulo que vamos a estudiar. La cinemática habíamos dicho que es la parte de la física que estudia el movimiento de las partículas. Entonces, a las partículas se desprecia su masa, se desprecia su forma, y más que todo este es un análisis geométrico. Entonces, eso a breves rasgos de lo que era la cinemática. Habíamos definido ya lo que es una partícula, que es un cuerpo extenso, que es un sistema de referencia y algunos sistemas de coordenadas. Entonces, hoy vamos a empezar ya con el movimiento y esperemos que el tiempo nos dé. Haremos un par de ejercicios. ¿De acuerdo? Entonces, ¿tiene alguien tal vez alguna inquietud antes de empezar? Ya. Entonces, iniciamos. Entonces, hoy estamos 26 de noviembre. Entonces, vamos a empezar con el movimiento. El movimiento en la cinemática es el cambio de posición. ¿Sí? Entonces, el movimiento es un cambio de posición. Entonces, es el cambio de posición de un cuerpo respecto a un sistema de referencia. Los sistemas de referencia que nosotros utilizaremos inicialmente son los sistemas rectangulares, con coordenadas rectangulares, en el transcurso del tiempo. Entonces, en la cinemática vamos a estudiar el movimiento de las partículas en un sistema de referencia, generalmente coordenadas rectangulares, en el transcurso del tiempo. Cuando también tenemos ligado al concepto de movimiento, tenemos el concepto de reposo. Entonces, reposo no necesariamente es que me encuentro detenido, ¿sí? Sino que también depende de un sistema de referencia. Entonces, el reposo se define como la acción cuando se mantiene una posición respecto a un sistema de referencia. Igualmente, en el transcurso del tiempo. Un ejemplo muy típico aquí. Cuando nosotros viajamos en un auto, para una persona que está en la calle, que está viendo que el auto pasa, nosotros nos estamos moviendo. Pero para nosotros que estamos dentro del auto, estamos en reposo. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un ejemplo como, de acuerdo al sistema de referencia en el que nos encontramos, un cuerpo puede estar en movimiento o en reposo. Bien, entonces vamos a estudiar inicialmente las tres magnitudes involucradas dentro de un movimiento, que son en primer lugar la posición, la velocidad y la aceleración. Entonces, para poder trabajar con estas magnitudes, nosotros necesitamos conocer una pequeña parte matemática, principalmente asociada a las derivadas que habíamos estudiado al principio del curso. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un breve desarrollo matemático de esto en forma general y luego ya aplicado estas magnitudes de
de posición, velocidad y aceleración. Entonces, vamos a ver cómo trabajamos con derivadas en funciones vectoriales. Entonces, vamos a ponerle aquí, derivadas de funciones vectoriales. ¿Ya? Este análisis que vamos a hacer es un análisis general. ¿Sí? Es lo máximo que vamos a poder tener nosotros. Vamos a poder tener nosotros una función vectorial, que es una función vectorial que tiene más de una componente. Nosotros regularmente analizamos el movimiento únicamente en una dirección. ¿Sí? Lo analizábamos a través de una línea recta, a través de un eje, ¿no? O a través del eje X, a través del eje Y, o a través de una recta que esté sobre esos ejes. Cuando analizábamos sobre funciones que son ya en dos dimensiones, entonces ahí hablamos ya de un X y un Y. Y cuando hablamos en el espacio, estamos hablando de un X, Y, Z. Entonces depende de dónde nosotros estemos analizando el movimiento. Estas derivadas que vamos a ver van a tener las tres componentes, si es que están en R3, en el espacio, las dos componentes si estamos en un plano XY, y una componente si me estoy moviendo únicamente en una línea, siguiendo el eje X o siguiendo el eje Y. ¿De acuerdo? Entonces, estas derivadas que vamos a ver son generales, son para R3. Si queremos adaptarles a los otros sistemas, únicamente tenemos que quitar las que no necesitamos. Por ejemplo, si es que yo necesito analizar en el plano XY, entonces no tomo en cuenta Z. Si necesito analizar únicamente en una recta, quito YZ. ¿Sí? Entonces, estas fórmulas que les voy a dar son generales. Y se aplican dependiendo de cómo estén las condiciones del ejercicio o dónde se esté desarrollando el ejercicio. Entonces, para iniciar con estas operaciones, vamos a poner que sean las funciones una función P, ¿sí? Con la flechita quiere decir que es vectorial. Principalmente en física vamos a utilizar estas flechitas para decir que tiene más de un componente. ¿Sí? Entonces aquí vamos desde R hasta un Rn. ¿Sí? Acuérdense que nosotros máximo vamos a trabajar con n igual a 3. ¿Sí? Porque con n igual a 4 no hay una manera en la que le podamos representar gráficamente. Entonces, tenemos nosotros aquí que esta es una función que va a tener varias componentes, dependiendo cuánto valga n. Entonces voy a tener P de 1, P de 2, etcétera, hasta un Pn. Si es que nosotros estamos en R3, tendré tres componentes, que yo también les asocio, ¿no? Con la componente en X, componente en Y, componente en Z, o también yo suelo decir que es la componente en Y, en J o en K. Cualquiera de esas dos formas. Bien. También voy a tener una función Q definida de la misma manera. Tengo Q, que va también de los reales en Rn, va a tomar un valor U y le va a asociar un Q sub 1 de U, un Q sub 2 de U, etcétera, hasta un Q sub n de U. Y por acá tengo una función escalar f, que es un f de u. Esta función escalar nosotros ya les conocemos, ¿no? Son las funciones reales, que va de R en R, tomo un u, y me asocia a un f de u. Entonces, por ejemplo, acá voy a hacer unos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en R3, ¿qué tendré yo? Una función, por ejemplo, que va de una función f. Generalmente le pongo con letras mayúsculas cuando son funciones vectoriales. En R3, tomo un x
y me da, por ejemplo, un x cuadrado, un x más 1, un 1 sobre x. ¿Ya? Ese es el ejemplo de una función vectorial. Por ejemplo, una función escalar, como la que tenemos en la parte de abajo, la f minúscula. Entonces, f minúscula va de r en r, tomo un x, y yo tengo únicamente una dimensión. Por ejemplo, puedo tener una función de tipo cuadrática. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Si estoy en R3, voy a tener una función que está compuesta por 3 elementos. Y si estoy únicamente en R, tengo un componente. Bien, entonces, ¿qué operaciones puedo hacer con estas funciones? Entonces, para todas estas funciones se cumplen las siguientes propiedades. En primer lugar, si yo multiplico una constante por alguna de las funciones vectoriales, entonces voy a multiplicar C por P de U. Noten que no le estoy poniendo el puntito, ¿no? Entre el C y el P, porque acordémonos que tengo diferentes tipos de productos, entre ellos el producto punto, y podría tender a confundirse con eso. Entonces, vamos a derivar. ¿Sí? Recuerdan ustedes que cuando yo derivaba, una derivada era equivalente a lo siguiente. Acá al ladito le pongo. Cuando yo derivaba, por ejemplo, y prima, esto era lo mismo que poner de y sobre dx. ¿No es cierto? Y esto quiere decir que yo lo que estoy derivando es y. ¿No? Es decir, yo puedo decir que estoy derivándole a y con respecto a x. ¿Sí? Entonces, y puede ser una función. ¿Sí? Entonces, con esa nomenclatura vamos a hacer la derivada. Entonces, tengo yo la derivada de C por P de U respecto a X. Perdón, respecto a U. Estoy derivando respecto a U. ¿Bien? Entonces, en este caso, si yo tengo la derivada de una constante que multiplica una función, la constante sale fuera de la derivada. Entonces, tengo C por la derivada de P de U. De U. Y aquí hace falta poner la aclaración que C es elemento de los reales, es decir, es una constante. ¿Qué otra propiedad tengo? Segunda propiedad. Si yo multiplico la función escalar U, F, multiplico por la función vectorial P. Entonces estoy multiplicando un escalar por un vector. ¿Sí? Entonces, en ese caso, para poder derivar, tengo que aplicar las leyes de las derivadas. Recuerdan que para derivar una multiplicación era la derivada del primero por el segundo, más la derivada del segundo por el primero. Entonces aquí derivo. F de U por P de U. Respecto a U. Entonces esto era igual a la derivada del primer elemento, que sería la derivada de F de U respecto a U por P de U. Más sería la derivada de P de U respecto a U por F de U. ¿Sí? Esos corchetes que estoy usando es únicamente para que no se confundan. ¿Sí? Para que no parezca que el diferencial D está multiplicando. Entonces esos corchetes únicamente funcionan ahorita como signos de agrupación. ¿Ya? Entonces tenemos que, si multiplicamos una función escalar de R en R con una función vectorial de R en R3, puedo aplicar la teoría de derivadas. Luego, producto punto.
¿ya? La derivada del producto punto. El producto punto, ya sabemos, podemos representarle con un puntito, podemos al punto encerrarle en un círculo. Con cualquier nomenclatura está bien. Siempre y cuando no nos confundamos. Entonces, la derivada de P, producto punto Q, algo parecido a lo de arriba, ¿no? Derivada de P, de U, pero aquí es producto punto Q, más P de U, producto punto derivada de Q, ¿ya? Y finalmente, cuando tengo estas dos funciones en un producto vectorial o en un producto cruz, entonces tengo P de U, producto cruz, Q de U. Esto va a ser algo parecido, ¿no? Derivada de P de U sobre de U, cruz Q de U, más P de U cruz derivada de Q de U. Listo. Bien, eso es con respecto a las operaciones. Ahora, con respecto a la derivada. ¿Qué pasa con una derivada en R3? En R3, sea P igual a P de U y sea una función definida de R en R3, que tomo un U y me asigna un P de X de U, ¿ya? Un P de Y de U y un P de Z de U. Aquí ya no estoy en un ejemplo general. Ahorita ya estoy específicamente en R3, que es en lo que nosotros vamos a trabajar. Entonces, en R3, esta misma función, yo le puedo escribir de la manera que ustedes ya conocen. P de U P de U, puedo escribirle también como P sub X de U por el unitario en Y, más P sub Y de U por el unitario en J, más P sub Z de U por el unitario K. ¿Sí? Entonces, puedo escribirle también de esa manera. ¿Y ahora qué pasa si es que yo derivo? Vamos a derivar. Derivando. Derivando, voy a derivar P de 1. Entonces tengo la derivada de P de U respecto a du. Va a ser igual, ¿no? La derivada de todo este vectorcito. Px de U y más Py de U J más
la componente de z. ¿Sí? Si es que yo derivo, la derivada es una operación lineal. Es decir, que puedo aplicar lo que nosotros conocemos como como propiedad distributiva. ¿Sí? Entonces, y por propiedad de la derivada también, recuerdan, la derivada de una suma, ¿a qué era igual? A la derivada de cada uno de sus componentes. Entonces, puedo aplicar eso y puedo tener la derivada de cada componente. Y esto me queda igual. Poner un número. Resultado final. Me queda derivada de P de U. Me va a quedar a la derivada de P de X de U en Y más la derivada de P de Y en J y más la derivada de P de Z en K. ¿Sí? Y alguien puede decir, no, profe, ¿y cómo le sacó a los unitarios de la derivada? Sí, no es que esos unitarios salieron, ¿no? Bueno, esos unitarios les podemos tratar como constantes. Entonces, por eso salen fuera de la derivada. O si no, pueden ustedes hacer la derivada de una multiplicación, de un término por una constante. Entonces, al final van a tener la derivada de la constante que les va a dar 0. ¿Sí? Entonces, si es que quieren hacerle, podrían hacer la derivada de una función por una constante y les va a quedar la constante fuera. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué queremos decir con esto que acabamos de hacer ahorita? Que si yo tengo una función vectorial, la derivada de esa función vectorial va a ser igual a la derivada de cada uno de sus componentes. Ese es el resumen. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una función que tiene 3 componentes, su derivada será un vector igual con las derivadas de cada uno de sus componentes también. ¿De acuerdo? Entonces, esa derivada existe siempre y cuando todas las derivadas existan también. Entonces, por ejemplo, mire, vamos a hacer un ejemplito. Por ejemplo, sea la función P, vamos a decir que es una función de R en R3. Tomo un X y le asigna un X cuadrado, logaritmo natural de X, coseno de X. ¿Ya? ¿A qué será igual P' de U? ¿Quién nos dice? ¿A qué será A igual? 2x Muy bien. ¿Qué 1 más? sobre x, o sea, coma 1 sobre x y coma menos seno de x. ¿Ya? Muy bien. Es lo que nos dice el compañero, ¿no? Es la derivada de cada uno de ellos. Entonces, puedo escribirle como vector, ¿sí? Separándole con coma, o también en algunos casos me sirve ponerle con los unitarios, que es exactamente lo mismo. J y K. Sí, a eso se refiere el proceso anterior que hicimos. Que si tengo una función vectorial, su derivada es la derivada de cada componente. ¿Sí? Entonces, no tengo que hacer algún proceso tan complicado. Siempre y cuando se pueda derivar. ¿Sí? Siempre y cuando se pueda derivar.
Y por ejemplo, puede ser, ¿no? Que me pidan a mí evaluar en algún punto esa derivada. Ya conocemos, ¿no es cierto? Por ejemplo, si me piden P' de 2, ¿a qué será igual? Reemplazo el 2 donde tengo la X, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí sería 4i más un medio j y menos el seno de 2 no es un valor exacto. El seno de 2k. ¿Sí? Entonces me piden un ratito para copiar, entonces les dejo ahí, ¿no? Ahí les dejo. Y los tiempos para copiar van a ser de 30 segundos. Entonces les voy a poner aquí un pequeño cronómetro. Cuando necesiten tiempo para copiar, avísenme. A veces me olvido. ¿Ya? Por favor, levanten la mano si es que alguien necesita otros 30 segundos. O ya podemos continuar. Ya. Vamos a seguir. Bien, ahora vamos a ver el concepto de trayectoria. Veamos trayectoria. Entonces, ¿qué es una trayectoria? Entonces, una trayectoria no es nada más que una línea continua. ¿Sí? Una trayectoria es una línea continua que resulta de unir los puntos que va ocupando una partícula. Que resulta de unir los puntos que va ocupando una partícula en el transcurso del tiempo. ¿Ya? No es una cantidad física. Es decir, que no podemos medirle en segundos, en kilogramos, no tiene una unidad, no es una cantidad física. Y generalmente las trayectorias están definidas por una función. Están definidas ¿ya? Entonces, una trayectoria es el camino que va siguiendo una partícula. Esa trayectoria puede estar en R2
¿cierto? En ese caso tendríamos una función real, o podría estar en el espacio en R3. Entonces, miren, por aquí les hice una pequeña animación. Aquí les tengo una pequeña animación. Miren, por ejemplo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tengo yo una partícula que se va moviendo. Miren, va moviéndose la partícula y va creando un caminito. ¿Ya? Ese caminito es la trayectoria. Todos los puntos que va formando la partícula mientras va recorriendo su camino. Miren, esa es una trayectoria. Vamos a dejarla ahí y ahí se va dibujando. Y es una trayectoria que les puse en 3 dimensiones. Ahí lo pueden ver. ¿Sí? Entonces no es una curva plana, es una curva que está en 3 dimensiones. Si es que fuese, por ejemplo, en R2, sería una curva que está sobre plano XY. ¿Sí? Entonces aquí les puse el caso más general. Entonces, esta es una trayectoria. ¿Sí? Entonces, el camino que va formándose cuando una partícula va avanzando. ¿Ya? Entonces, tenemos que esta es la trayectoria. Ya. Entonces, ya unido con los puntos, nos quedaría esa trayectoria. De paso, copiémosle, hagámosle una pequeña capturita para ponerle acá en nuestro OneNote. Entonces, este caminito es la trayectoria. ¿Ya? Esta es la trayectoria. Muy bien. Luego tenemos la posición. Acá tenemos la posición. ¿Ya? La posición, esta sí es una cantidad física. Es más, es una cantidad física vectorial. ¿Qué quiere decir vectorial? Ya sabemos, ¿no? Vectorial quiere decir que puede representarse en varias dimensiones. Si está en una dimensión, en una recta. Si estoy en 2 dimensiones, en un plano. Si estoy en 3 dimensiones, en el espacio. ¿Sí? Entonces a eso se refiere que es una cantidad física vectorial. ¿Sí? Acuérdense que un vector no necesariamente tiene las 3 componentes, ¿no? Un vector también puede tener únicamente 2. Y ahí está representado en el plano XY. Si el vector tiene una componente, es un punto en una recta. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace esta posición? Cuantifica en dónde se encuentra una partícula en un instante determinado. Cuantifica en dónde se encuentra una partícula en un instante determinado. ¿Ya? ¿Respecto a quién? Respecto al sistema de referencia escogido. Ya. El movimiento de una partícula se conoce por completo
Se conoce por completo. Si la posición de la posición de la partícula en el espacio se conoce también en todo momento. Si la posición de la partícula en el espacio se conoce en todo momento. ¿Sí? Vamos a ver también otro conceptito que se llama el desplazamiento. El desplazamiento, en cambio, es también una cantidad física vectorial. Y es el cambio de la posición inicial de una partícula en un instante de tiempo. El cambio de la posición inicial de una partícula durante un instante de tiempo. Durante un instante o un intervalo de tiempo. Es independiente de la trayectoria y depende de la posición inicial y final. Y depende únicamente de la posición inicial y final del intervalo. Copiemos hasta ahí para mostrarles en el grafiquito. Bueno, entonces hemos definido la posición como una cantidad vectorial y va a cuantificar dónde se encuentra una partícula. ¿Sí? Esa es la posición. Nos ayuda a encontrar en qué lugar de la trayectoria se encuentra una partícula. Y es una cantidad vectorial. Entonces, nos vamos para acá al grafiquito. Entonces, por ejemplo, yo acá tengo dos puntos. Tengo un punto A y tengo por acá un punto B. ¿Ya?
Está fuera del intervalo. Y ya. Entonces ahí le tenemos. Miren, tengo el punto A y el punto B. ¿Sí? Pero como son una cantidad vectorial, para poderle ubicar al punto A y al punto B, yo tengo sus respectivos vectores. Tengo el vector que me indica dónde está el punto A y el vector que me indica dónde está el punto B. ¿Sí? Los dos puntos pertenecen a la trayectoria. Y el otro concepto que me dice el desplazamiento. El desplazamiento es una cantidad física vectorial, es decir, también va a ser un vectorcito. Pero este vector desplazamiento lo que me indica es el cambio de la posición entre el punto final y el punto inicial. ¿Sí? Entonces, es decir que, de acuerdo al gráfico, el desplazamiento va a ser esto. Va a ser ese vectorcito en color verde. También nos dice que este desplazamiento es independiente de la trayectoria. ¿Sí? Entonces, miren, a pesar de que esta trayectoria tiene una especie ahí de curvita, ¿sí? Si le vemos, entonces únicamente lo que nos interesa es la distancia entre esos dos puntos. Solo nos interesa la longitud y la dirección de esta barrita verde. ¿Sí? Entonces, este de aquí, el verde, es el vector desplazamiento. ¿Sí? Listo. El módulo, lógicamente, de esto va a ser la distancia, ¿no? El módulo de este vectorcito verde. ¿Sí? Entonces, el vector se llama desplazamiento y la distancia entre A y B se llama distancia. ¿Sí? Entonces, ¿qué será el módulo del desplazamiento? Entonces, hagamos una pequeña capturita también de esto. Vamos un poquito más abajo. Entonces, vamos a analizar estos vectorcitos, ¿ya? Vamos a analizarle matemáticamente. Entonces, sean los puntos A y B, puntos en el espacio, respecto al origen del sistema de coordenadas rectangulares del gráfico. Podemos hacer las siguientes definiciones. Podemos decir que RA, ¿sí? R sub A, le vamos a conocer nosotros como vector posición. Este va a ser el vector posición de A con respecto al origen. Es decir, que en nuestro grafiquito RA va a ser el que está acá. Este va a ser RA. Este va a ser RA.
tenemos RB, igualmente, el vector posición BB con respecto al origen. Entonces, este de acá va a ser RB. Delta R va a representar el vector desplazamiento desde A hasta C. Delta R es el vector desplazamiento desde A hasta C. Perdón, desde A hasta B. ¿Ya? Entonces, delta R, en nuestro grafiquito, sería este vector verde. Entonces, vamos a entrar en eso. Por lo tanto, el módulo del vector desplazamiento, habíamos dicho que esa va a ser la distancia entre los puntos A y B. Esta es la distancia entre los puntos A y B. ¿Sí? Entonces, ahí ya tengo definido qué es cada uno de los elementos que acabamos de ver en el gráfico. Entonces, RA, el vector posición del punto A con respecto al origen. RB, el vector posición de B con respecto al origen. Delta R, que es el de color verde, es el vector desplazamiento desde A hasta B. Y el módulo de delta R va a ser la distancia entre los puntos A y B. ¿Sí? Entonces, si es que tengo con estas barritas, es módulo. Si no tengo con las barritas, es vector. ¿Sí? Copien, por favor. Bien, sigamos. Entonces, ya tenemos hechas las definiciones, ya lo hemos visto gráficamente cada uno de estos elementos. Ahora vamos a hacer un pequeño análisis.
Entonces decimos que esto, vectorialmente, nosotros tenemos que delta R, es decir, el vector desplazamiento, va a ser igual al vector posición final, el RB, menos el vector posición inicial, que era el RA, ¿cierto? Por resta de vectores. Es decir, que para un caso más general, que tenemos que delta R va a ser igual a la posición, el vector posición final menos el vector posición inicial. ¿Sí? Entonces aquí, donde R final y RO son los vectores posición final y posición inicial, respectivamente. ¿Ya? Entonces, si ustedes quieren, pueden irse haciendo ya un pequeño formulario. Entonces, vamos a irles agregando a estas formulitas que están por acá. ¿Ya? Entonces, es una formulita que vamos a utilizarle frecuentemente, que podríamos incluir en un formulario. Ahora, sea el vector posición final igual a un vector que tiene sus tres componentes, tiene un X, un Y tiene un Z. Y lo mismo con el vector posición inicial. Tiene un X inicial en Y, un Y inicial en J, y tiene un Z inicial en K. Entonces, tenemos que el vector desplazamiento va a ser igual a X final menos X inicial en Y, más Y final menos Y inicial en J, y más un Z final menos un Z inicial en K. Es decir, que delta R, ¿sí?, el vector desplazamiento, va a ser igual a delta X, que sería la variación de X, más la variación en Y, y más la variación en Z. Entonces el desplazamiento en X, desplazamiento en Y, desplazamiento en Z. Y si necesito yo calcular la distancia, esta distancia era el módulo del vector desplazamiento, ¿sí?, que únicamente también le puedo escribir yo solo con delta R. Entonces podemos escribirle vector desplazamiento entre barras, o también puedo escribirle solo delta R. Y esto, como ya sabemos nosotros, ¿sí?, es igual a delta X al cuadrado más delta Y al cuadrado más delta Z al cuadrado. ¿Sí? Acuérdense que esto es en modo general, en R3. En R2, ¿qué nos queda? El teorema de Pitágoras, ¿no es cierto? Porque ahí tengo componente en Z, entonces me queda X cuadrado más Y cuadrado, que es el teorema de Pitágoras. Y en el caso, por ejemplo, de que esté en una sola dimensión, me va a quedar, por ejemplo, delta X al cuadrado raíz es igual a X. ¿Sí? El desplazamiento va a ser igual únicamente a la medida lineal a través de la línea donde está haciéndose el movimiento. ¿Sí? Entonces, miren, por eso decimos que estas son formulitas generales, ¿no?
Esto es lo más complicado que podríamos tener si estoy en R3. ¿Sí? En R2, teorema de Pitágoras. Y en R es un desplazamiento lineal. Listo. Me falta también definir el intervalo de tiempo, el delta t. Entonces pongámosle por acá. Acá la ya. También, cuando encuentre delta t, este va a ser el intervalo de tiempo transcurrido. En nuestro caso, en el caso del ejemplo, vamos a tener un tiempo 2, que sería el tiempo final menos el tiempo 1, ¿no? Que en general, esto sería el tiempo final menos el tiempo inicial. Donde TF y TO son el tiempo final y el tiempo inicial respectivamente. ¿Sí? Este T1 y T2 respecto al gráfico, ¿no? Entonces aquí en el punto B yo tendría el tiempo 2 y acá en el punto A tendría el tiempo 1. A eso nos referimos. Pero en forma general tenemos tiempo final menos tiempo inicial. Ese sería nuestro intervalo de tiempo. ¿Alguna preguntita? Bien, entonces ya tenemos, ¿no? Los vectores posición, tenemos el vector desplazamiento, tenemos la distancia recorrida, perdón, tenemos la distancia entre el punto B y el punto A. Y también podemos tener este otro concepto que es la distancia recorrida. Entonces, distancia recorrida. La distancia recorrida es una cantidad física escalar. Es un número. Es una cantidad física escalar. ¿Sí? Entonces, es un número. Es un número y tiene unidad. ¿Sí? Entonces, puede ser, no, dependiendo del sistema que estemos utilizando, puede ser metros, centímetros, pulgadas. ¿Sí? Es una cantidad física escalar. Depende de la trayectoria. Esta sí depende de la trayectoria. ¿Sí? Y en general, es la longitud medida sobre la trayectoria. ¿Sí? Es la longitud medida sobre la trayectoria cuando una partícula se mueve de una posición a otra. ¿Sí? Entonces, la distancia recorrida es como que nosotros la trayectoria la estiramos y tenemos esa medida. ¿Sí? Esa es la distancia recorrida. Bien, entonces, yéndonos al gráfico. En el grafiquito que tenemos. Entonces, la trayectoria
será únicamente el pedazo de la curva que está en color tomate, pero desde el punto A hasta el punto B. ¿Sí? La longitud de ese segmento es la distancia recorrida. ¿Sí? Entonces, mire, por ejemplo, aquí le voy a ocultar momentáneamente esta curvita. Y aquí le tenemos. Entonces, únicamente el pedazo de la curva que está en color rosado, esa es la distancia recorrida. Entonces, ahí podemos ver claramente, ¿no? La distancia recorrida es la que está en color rosado. Y el vector desplazamiento o la distancia como magnitud es el vectorcito que está en color verde. Entonces, no es lo mismo, ¿sí? Es el mismo siempre y cuando el movimiento sea rectilíneo, pero no siempre es así. Veamos si está entendido esto. Por ejemplo, supongamos que yo lanzo una pelota hacia arriba. ¿Sí? Con mi mano cojo una pelota y lanzo hacia arriba, suponiendo que el movimiento es estrictamente lineal hacia arriba y hacia abajo. ¿Sí? Es decir, que no hay desviaciones, que es un movimiento lineal hacia arriba y desde arriba cae linealmente hacia el mismo punto. Supongamos que desde mi mano hasta la altura de la pelota mide 1 metro. ¿Ya? Entonces yo tomo la pelota, le lanzo hacia arriba 1 metro. La pelota vuelve a caer otra vez a mi mano. ¿Cuál será la distancia recorrida? 2 metros. 2 metros. 2 metros. 2 metros, muy bien. 2 metros, ¿no? 1 metro de subida y 1 metro de bajada. Y ahora, ¿cuál será el desplazamiento? No lo, metro. No lo sé. 1 metro, dicen. El No. desplazamiento, ¿cuánto sería? Sería 0. Cero. 0 porque 0. subí y bajó. Exactamente. Muy bien, lo que nos dice el compañero, ¿no? ¿Por qué 0? Porque el punto de inicio es el mismo punto de final. ¿Sí? Entonces, si yo hago la resta del mismo punto sobre el mismo punto, me va a quedar 0. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la diferencia, mire. Entonces, la distancia recorrida puede ser una distancia con una forma muy, como digamos, muy particular. Digamos que es una curva que para llegar de A a B se da una serie de vueltas. Pero el vector desplazamiento, ese siempre va a ser el mismo. Entonces, para que quede un poquito más claro esto. Entonces, por ejemplo, aquí no tengo los puntos A y B. Entonces, el vector de desplazamiento y su módulo, la distancia, es el vector en color verde. En cambio, la distancia recorrida es lo que está en color rosadito. Entonces, suponiendo, por ejemplo, que yo tengo esta trayectoria desde A hasta B. ¿Sí? La distancia recorrida será tomar esa cuerdita de color azul y estirarle. Esa será la distancia recorrida. Pero el desplazamiento, ¿sí? Tanto para la curvita en color rosado como para la curvita en color azul, es exactamente la misma, porque llego al mismo punto, partiendo de un punto, llego al mismo punto. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia. Y a veces esas pequeñas confusiones suelen venir en las pruebas. Entonces, se les pide la distancia recorrida y calculan el desplazamiento, o al revés. Entonces, hay que tener claro ese pequeño conceptito. ¿Sí? Bien, entonces vamos a seguir. Ya hemos visto la posición, ahora vamos a ver la velocidad. Velocidad. ¿Sí? Podrían ustedes tender a confundirse con algunos conceptos de velocidad, ¿no? Porque tenemos algunos. Miren, por ejemplo, les voy a poner acá a manera de borrador nomás, ¿no? Ya vamos viendo que
que representa cada uno. Entonces yo tengo por acá la velocidad media. También puedo tener la velocidad instantánea. También puedo tener la rapidez. Y puedo tener la rapidez media. Entonces, a veces se tiende también a confundir estos conceptos, así como el concepto de desplazamiento y distancia recorrida. ¿Sí? Entonces vamos a ver cuáles son las diferencias de cada uno para evitar que ustedes también tengan estas confusiones. Entonces vamos a ver la velocidad, por ejemplo. Ya, para iniciar vamos a ver la velocidad media. Aquí, velocidad media. ¿Sí? También le vamos a conocer como VM. ¿Sí? Así también le vamos a conocer. VM como vector, justamente no tiene esa flechita porque es una cantidad física vectorial. Entonces, es una cantidad física vectorial. Cuantifica el cambio de posición en el tiempo durante un intervalo. Entonces, la velocidad media es un vector. ¿Sí? Eso es importante. La velocidad media es un vector. ¿Y cómo lo calculamos? Entonces, el vector velocidad media va a ser igual al vector desplazamiento dividido para la variación del tiempo. ¿Sí? Esta podemos ponerle como otra formulita ya. Otra formulita que le vamos a incluir en nuestro formulario. ¿Ya? ¿Cuáles son las unidades? Metros sobre segundo, ¿no? Estas son las unidades de medida de la velocidad. O dimensionalmente, longitud, tiempo a la -1. ¿Ya? Eso ya conocemos también. Este vector velocidad media tiene la misma dirección que el vector desplazamiento. Tiene la misma dirección que el vector desplazamiento. Es decir, que el unitario del vector velocidad media es igual al unitario del vector desplazamiento. Entonces, está en la misma dirección que el vector desplazamiento. Entonces, en nuestros dibujitos, entonces yo tengo aquí mi vector desplazamiento, el vector velocidad media está aquí también. El vector desplazamiento, el vector velocidad media también está aquí. ¿Sí? Está en la misma dirección.
Entonces, si son unitarios, son iguales. Quiere decir lo siguiente. Entonces, si los unitarios son iguales, es decir, que la velocidad media es igual al vector de desplazamiento en X, más el desplazamiento en Y, más el desplazamiento en Z, sobre la variación del tiempo. ¿Sí? Entonces aquí ya sabemos, recuerden, ¿no? Esto no es una división. ¿Sí? Lo que hago aquí es multiplicar por este escalar delta t. Entonces al final lo que voy a obtener es delta x delta t en y más delta y delta t en j y más delta z sobre delta t en k. Entonces tengo que la velocidad media es igual a la velocidad media en x más la velocidad media en y más la velocidad media en z. ¿Sí? Y una vez más, si tengo la velocidad media en 3 dimensiones, tengo las 3 componentes. Si estoy en un plano XY, tengo solo VMX y VMY. Y si estoy en una trayectoria recta, solo tengo, dependiendo, ¿no? Si me muevo en el eje X, VMX, o si me muevo en Y, VMY. ¿Ya? Entonces, dependiendo en cuántas dimensiones esté mi movimiento, utilizo las 3, 2 o 1. Entonces, eso es con respecto a la velocidad media. No hay que olvidarse que es un vector. ¿Sí? La velocidad media es un vector. Vamos a ver la siguiente, la velocidad instantánea. Velocidad instantánea. ¿Qué le denotó? Únicamente con la V. Miren, ya no tiene la M, sino únicamente la V y también con el vectorcito arriba. Entonces, si tiene el vectorcito, es una cantidad física vectorial. Entonces, es una cantidad física vectorial. Cuantifica el cambio de posición en el tiempo instantáneamente. Entonces, cuantifica el cambio de posición en el tiempo instantáneamente. ¿Sí? Entonces, es una velocidad calculada en un instante de tiempo. ¿Sí? En cambio, noten que la velocidad media era a lo largo de todo el desplazamiento. ¿Sí? Todo el desplazamiento dividido para la variación de tiempo, esa era la velocidad media. En cambio, la velocidad instantánea se calcula punto a punto. ¿Sí? En cada uno de los puntos de la trayectoria, yo puedo tener una velocidad instantánea. Y como es una cantidad física vectorial, entonces será un vectorcito. ¿Sí? Veámoslo en el gráfico. Miren, acá le tengo al vectorcito velocidad. Entonces, miren,
tengo y aquí, punto a punto, voy teniendo el vector velocidad. ¿Sí? ¿Qué propiedad tiene este vector velocidad instantánea? Que siempre va a ser tangente a la trayectoria. Aquí pongámosle que sea nomás la trayectoria. Entonces, en cualquier lugar que yo esté, siempre es tangente a la trayectoria. Entonces, siempre va a ser tangente a la trayectoria este vectorcito. Vamos ahí mejor. Siempre es tangente. ¿Sí? Esa es una característica también de este vector velocidad instantánea. Entonces, es un vectorcito que siempre es tangente a la trayectoria en un punto. Acuérdense que la velocidad instantánea se da por puntos. Entonces, si queremos ahí, vamos yéndole por punto a punto. ¿Sí? Bien. Entonces, este vector es... Voy a hacer una capturita. Entonces, como vemos, este vector, velocidad instantánea, es tangente, ¿no? Entonces aquí pongámosle el vector V. V es tangente a la trayectoria en cualquiera de sus puntos. Entonces, es importante de este vector velocidad instantánea. ¿Ya? Ahora vamos a ver cómo le calculamos. ¿Cómo le calculamos al vector velocidad instantánea? Entonces, yo tengo por aquí mi vector velocidad media. Y si este vector velocidad media era igual al vector desplazamiento sobre la variación del tiempo. Entonces yo puedo decir que el vector v o velocidad instantánea es igual al límite cuando delta t tiende a cero. ¿Sí? Es decir, yo tengo la derivada de la posición respecto al tiempo. También le solemos conocer como R punto. ¿Sí? En algunos textos utilizan el puntito para indicar que es una derivada. ¿Sí? Son únicamente formas de notación. ¿Ya? Entonces, ¿cómo obtengo la velocidad? Derivando la posición. ¿De acuerdo? Entonces obtengo la velocidad derivando la posición. Y bueno, esto podemos seguir haciendo la deducción. Entonces ya tengo que esto es el límite cuando delta t tiende a cero. Delta R ya le conocemos que tiene tres componentes en X, Y y Z. Entonces sería componente en X más componente en Y más componente en J, perdón, componente en Z. Esto dividido, ¿no?, para la variación del tiempo. Entonces, el límite también en una suma
es el límite de cada uno de sus componentes. Entonces, yo voy a obtener acá el límite de delta X sobre delta T en I más el límite delta Y sobre delta T, J, y más el límite en delta Z. O lo que es lo mismo. Yo voy a tener que la velocidad es igual a Vx en I más Vy en J y más Vz en K. Sí, igual, ¿no? Si estoy en 3 dimensiones, funcionan los 3 componentes. Si estoy en 2 dimensiones, X y Y. Si estoy en una dimensión, solamente la que tenga, ¿no? Sea que tenga X, Y o Z. Bien, entonces ya tenemos la velocidad instantánea, velocidad Inge, media. Sí, dime. una preguntita. Claro. ¿Aquí es sobre un intervalo de tiempo o solo sería un tiempo específico? Esto es cuando tiende a ser. Mira, esto es, si ustedes recuerdan, cuando yo les hacía el ejemplo de las derivadas, ¿se acuerdan? La derivada era un límite. Entonces, lo mismo es esto. Lo que estoy calculando aquí es, ¿cuál es el desplazamiento en X cuando el tiempo se acerca a cero? Es decir, cada vez que me acerco al punto de la trayectoria. Por ejemplo, tengo esta trayectoria, ¿no? Entonces, yo tengo aquí el vector desplazamiento. Entonces, este es el vector desplazamiento. Entonces, yo a este vector desplazamiento le trato de hacer lo más pequeñito posible. Le hago lo más pequeñito posible de manera que se acerque acá a este punto A. Entonces, hago yo que este delta R se acerque lo más posible acá a A. Igualmente, ¿no? Esto está ligado a un tiempo. Aquí hay un delta tiempo. Entonces, este delta T también yo le hago que se acerque lo mayormente posible hacia el punto A. Entonces, cuando llego a este límite, ahí es lo que me interesa a mí. O sea, el límite cuando este delta tiempo tiende a cero, porque ahí ya mi vector de desplazamiento va a tender a ser más pequeñito. ¿Sí? Mira, ahora mi vector de desplazamiento va a ser este. Entonces, ¿qué me interesa a mí? Que el tiempo tienda a ser cero para que este vector de desplazamiento sea justo el que yo necesito en este punto. Eso es lo que estoy haciendo cuando hago que el límite tienda que el delta t tienda a cero. Obtener el vector justo en el punto que yo necesito. No sé si te ayudó eso. Sí, Inge. Muchas gracias. ¿Ya? Entonces, cuando encontramos nosotros un límite y tengamos, ¿no?, una razón de cambio en la parte superior y una razón de cambio en la parte inferior, eso es una derivada. Sí, acuérdense, ¿no? En la definición de derivada teníamos nosotros aquí también, ¿no? Otra forma. Teníamos esto. Teníamos, por ejemplo, aquí un punto X y aquí teníamos X más H. Acá teníamos f de X y acá teníamos f de X más H. ¿Cierto? Entonces, yo hacía para sacar la derivada era la tangente, ¿no? Entonces yo restaba f de X más H menos f de X. Y le dividía para X más H menos X, que al final era H. Sí, entonces aquí también, ¿no? Lo que me interesaba es yo acercarme lo más posible entre estos dos puntos, ¿no? Yo trataba de acercarme acá a X. Entonces, esta distancia H, yo procuraba que esta distancia sea lo más pequeñita posible, ¿no? Entonces, lo que a mí me interesa es cuando H en realidad está justo sobre X.
Me interesa lo que pasa aquí en este punto. ¿Sí? Entonces yo trato de que este h sea lo más pequeñito posible para tener el dato aquí, en mi punto. ¿Y cómo hago eso? Con el límite. Con cuando el límite de h cuando tiende a 0. Y esto es una derivada. Entonces es una razón de cambio. Aquí esto sería una variación de y sobre una variación de x. Entonces es una derivada. Y eso es lo que decimos acá, ¿no? Por eso aquí vemos que, a fin de cuentas, volviendo a algo un poco más sencillo, la derivada de la posición es la velocidad. ¿Sí? Entonces eso es lo que explica en esas líneas. Dejémosle ahí ese dibujito de la derivada. También tenemos por acá otro conceptito de la rapidez. ¿Ya? La rapidez le vamos a denotar como el módulo de la velocidad instantánea. Esta, al ser un módulo, es una cantidad escalar. ¿Ya? Entonces, esta es una cantidad física escalar. Esta no va a ser un vector, este es un valor fijo. Esta es una cantidad física escalar. O lo que es lo mismo, como vemos, es el módulo de la velocidad. Es decir, una forma de calcularle también únicamente se le puede denotar con la letra V. Ya sabemos que podemos calcularle con la componente al cuadrado, la raíz cuadrada de la componente x al cuadrado, más la componente y al cuadrado, más la componente en z al cuadrado. Bien. Otra forma de denotar también la rapidez. La rapidez podemos basarnos también haciendo un acercamiento, así como el que les mostré hace un momento. Supongamos que esta es delta S, donde S es la longitud del arco. ¿Sí? Entonces, delta S es el arco de la trayectoria. ¿Ya? En el caso de un movimiento lineal, el arco de la trayectoria coincide con el movimiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a tratar yo de hacer aquí? Lo mismo, miren, voy a tratar de irme acercando hacia delta S. Aquí supongamos que es un delta S. ¿Ya? Y me voy a ir acercando con el vector desplazamiento. Entonces, si el vector desplazamiento, supongamos que el vector desplazamiento está aquí. Yo hago que el vector desplazamiento cada vez se acerque hacia delta S. Yo puedo establecer que la rapidez es el límite cuando delta t tiende a 0 de el módulo del vector desplazamiento sobre el diferencial del tiempo. ¿Sí? Entonces, esto sería igual si delta t tiende a 0, el desplazamiento tiende a la longitud del arco. Entonces, la rapidez va a ser igual al límite cuando delta t tiende a 0
de la variación del arco en función del tiempo. Por lo que es lo mismo ese punto, que sería la derivada de la longitud del arco. ¿Sí? Es otra forma de calcular la rapidez. Entonces, si yo tengo la longitud del arco o tengo una función que le exprese, le derivo en función del tiempo y ya tengo la rapidez. Vamos a ver por acá la rapidez media, que es la que nos faltaba. Rapidez media. Esta rapidez media también es una cantidad física escalar. Es la relación entre la distancia recorrida y el intervalo de tiempo. ¿Sí? Entonces, rapidez media va a ser igual a la distancia recorrida sobre el intervalo de tiempo. Y aquí algo que alguien podría pensar que es esto. La rapidez media. La rapidez media será igual al módulo del vector desplazamiento sobre el intervalo de tiempo. ¿Qué nos dice? De lo que hemos visto. Profe, no, ¿Por qué? porque esa sería la distancia solo de A a B. Exactamente. Este es el desplazamiento, ¿cierto? No es la distancia recorrida. ¿Sí? Entonces, esto es los puntos, como vimos, ¿no? Tenemos aquí un punto A, un punto B. El delta R es este, ¿no? El módulo. Pero en cambio la distancia recorrida es esto, ¿no? La curvita. ¿Sí? Entonces, tengan cuidado, ¿no? Esto no es así. Les voy a dejar ahí para que se acuerden. Muy bien. Y para terminar estos conceptos, antes de hacer unos ejercicios, espero que alcancemos. Y si no, ya hacemos la próxima semana. Vamos a ver la aceleración ahora. En cuanto a la aceleración, podemos tener dos conceptitos. Podemos tener por aquí una aceleración media. También vamos a tener una aceleración instantánea. ¿Ya? Esos dos tipos de aceleración podemos tener. Vamos a ver primero la aceleración media. Tal vez alguien necesita copiar, puede levantar la mano. ¿Sí?
Ya, vamos a dar 30 segunditos para que sea igual. Seguimos. Vamos con la aceleración media. La aceleración media se le denota por A sub m. Tiene también la flechita de vector. Por lo tanto, es una cantidad física vectorial. Cuantifica el cambio de velocidad durante un intervalo de tiempo. Cuantifica el cambio de velocidad durante un intervalo de tiempo. ¿Ya? Vamos a poner aquí un dibujito. De acuerdo al dibujito tenemos que en T1 tenemos una velocidad 1. Como ya sabemos, puede estar separada en sus variables, ¿no? 1 en I más el componente 1y en J más la componente 1 en Z, K. Y en el tiempo 2 tenemos en cambio V2, que también tiene sus componentes. Vx2 en I más Vy2 en J más Vz2 en K. El cambio de velocidad será ¿no? De donde tenemos que delta V será Vx1 menos E2, perdón, Vx1 en I más Vy2 menos Vy1 en J y más Vz2 menos Vz1 en K.
tenemos que la variación de la velocidad es igual a la variación en X más la variación en Y más la variación en Z. Y si obtenemos su módulo, tenemos la raíz cuadrada de delta Vx al cuadrado más delta Vy al cuadrado más delta Vz al cuadrado. Y si delta t es igual a t2 menos t1, entonces la aceleración media va a ser igual a delta v sobre delta t. Entonces, la aceleración es la variación de la velocidad en un instante de tiempo. La unidad son metros sobre segundos al cuadrado y dimensionalmente es longitud, tiempo a la menos 2. Y si hacemos los mismos análisis que hemos venido haciendo en los anteriores conceptos, tenemos que la aceleración media es al inverso de la variación del tiempo multiplicado por la variación de la velocidad y podemos separarla en sus componentes. Podemos tener acá la variación de la velocidad en X dividido para la variación del tiempo. ¿Ya? Igual, si tenemos 3 dimensiones, las 3 componentes, 2 dimensiones, X y una dimensión, el eje donde estemos nosotros haciendo el análisis. Y vamos a terminar con la aceleración instantánea. Profe, una pregunta. Sí. ¿Qué diferencia hay entre la aceleración instantánea y la aceleración media? Entre la aceleración media y la instantánea, es que la aceleración media es como un promedio, ¿no? Entonces, solo consideras el punto inicial y el punto final. O sea, solo tomas la final menos la inicial. Y no te interesa lo que está pasando en el Y al medio. igual que la velocidad y la rapidez. O sea, es un promedio. Exactamente. La velocidad media es un promedio, ¿no? Por eso tienes la velocidad final menos la velocidad inicial. Y no te interesa lo que pasa en el medio. En cambio, en la velocidad y aceleración instantánea, te interesa lo que pasa justo en un punto. Sí, entonces, la aceleración media y la velocidad media es en un rango. Y la aceleración instantánea y velocidad instantánea es en un punto.
Sí. Gracias, profe. ¿Ya? Aceleración instantánea. Ya, esta se le denota con la A, con la flechita. Por lo tanto, es una cantidad física vectorial. Cuantifica el cambio de la velocidad en el tiempo instantáneamente. Bien. Entonces aquí tenemos que la aceleración instantánea es igual al límite, igualmente, cuando delta t tiende a cero, pero en cambio de la variación de la velocidad sobre la variación del tiempo. ¿Sí? Es decir, va a ser una derivada. Y va a ser la derivada de la velocidad, ¿no es cierto? Por eso le podemos denotar como v punto, o también le suelen denotar como x dos puntos. ¿Es la segunda derivada de la posición o es la primera derivada de la velocidad? Sí, es lo mismo. Entonces, como ya se imaginan ustedes a lo que vamos a llegar, ¿no? Entonces tenemos aquí que esto es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Entonces, yo derivo y me queda la segunda derivada respecto al tiempo. Entonces, derivo dos veces la posición, obtengo la aceleración. Al caso contrario, ¿no? Si es que yo tuviese, por ejemplo, la aceleración y quiero obtener la velocidad. Entonces aquí tengo velocidad, tengo aceleración y tengo por acá posición. Entonces, para pasar hacia el lado derecho, ¿sí? Para pasar de aquí para acá, derivo. Y para pasar de acá para acá, integro. ¿Ya? Denme un segundito, se me va a acabar la batería. Ya. Entonces, esto será la aceleración será igual al límite cuando delta t tiende a cero de la variación de la velocidad en x, variación de la velocidad en y, variación de la velocidad en z, sobre la variación del tiempo. ¿Sí? Entonces, eso ya sabemos que son límites individuales, ¿sí? Que podemos nosotros multiplicar por 1 sobre delta t. Y vamos a obtener el límite cuando delta t tiende a cero
de la variación de la velocidad en X sobre delta t más el límite de la variación de la velocidad en Y más el límite de la variación de la velocidad en Z. Que nuevamente nos va a quedar esto, que es la aceleración en I más la aceleración en Y más la aceleración en Z. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se vería esto gráficamente? Ya vemos que la velocidad tiende a ser tangente a la trayectoria. ¿Sí? En cambio, la aceleración tiende a estar hacia adentro de la curvatura. En el grafiquito que teníamos, por acá le tengo hecho esta animación también para la aceleración. Pongámosle play. Ya no queremos. Bien. Cambiemos de color a la velocidad. Ahí está bien. La velocidad en azul, la aceleración está en color negro. ¿Sí? Entonces la aceleración siempre tiende a estar hacia la curvatura de la trayectoria. Y en cambio la velocidad siempre está tangente. ¿Sí? Entonces ese sería un movimiento en 3 dimensiones, que es el más complejo que vamos a ver. ¿Sí? En 2 dimensiones es un poquito más fácil de verle porque tendríamos en un plano. ¿Sí? Entonces la próxima clase vamos a hacer ya algunos ejercicios utilizando estos conceptos. Les voy a compartir este GeoGebra por si alguien quiere verlo en su casa, ¿no? Quiere manipularle un poco. Entonces, si no han usado el GeoGebra antes, aquí están deshabilitadas algunas opciones. Tienen que habilitarle con estos puntitos. Entonces ahí se van viendo cada uno de los elementos que hemos visto hoy. Entonces aquí están. Aquí están, ¿no? Esto no sería distancia, esto sería desplazamiento. Sí. Entonces les voy a compartir, ¿no? Voy a pasar por el chat. También les voy a dejar aquí pegadito. Listo. Entonces, eso sería todo por ahora. Perdón, en la segunda línea, de arriba del derivada de R, ¿es vector o es punto? ¿En dónde? En diferencial de R sobre dt, de R sobre dt. Sí. Sí, ¿Aquí? sí, ajá. Es la flechita. La flechita La sobre flechita la es- X. Sí, es la flechita. Está un Ya. poco más bajita. Es la flechita. Eso sería todo entonces, chicos. Nos vemos la siguiente semana. Entonces, que les vaya muy bien, que tengan un buen sábado, un buen domingo y cuídense mucho. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.